Hoy día vamos a tener eh, la presentación de nuestro estimado colega Dante Travisani, quien nos va a comentar su trabajo de contribución a la metagenómica. Él es ingeniero bioinformático de la Universidad de Talca, hizo su PhD en ingeniería de sistemas complejos. Actualmente es profesor en la Universidad de las Américas, desde donde dirige un programa de maestría en ciencias de datos. Además, es director del Diplomado de Bioinformática Genómica. Tiene múltiples proyectos. Recording in progress. El consorcio de genomas de SARS-CoV-2 de Chile, identificación molecular también del mismo virus y de otros virus respiratorios de mayor incidencia en Chile, empleando secuenciación metagenómica utilizando nanoclonos. Además, ha sido colaborador nuestro en varios cursos de bioinformática y siempre contamos con él. Muchísimas gracias, Dante. Te dejo con nuestros colegas. Muchas gracias a todos. Gracias por estar acá. Buenas tardes. Acá en Chile son más o menos las 4. Y les voy a contar entonces sobre algunas de las cosas que he realizado en metagenómica. Ahora hemos sacado algunas cosas más avanzadas. Pero voy a hacer una pequeña introducción ya sobre qué es lo que es la metagenómica para que tengamos el mismo vocabulario mientras esté trabajando, o sea, mientras les esté contando, y después, ¿no es cierto?, voy a irme a fondo con lo que he realizado. Entonces, bueno, yo voy a decir que podríamos definir, ¿no es cierto?, un microbioma como una comunidad de microorganismos que habitan un ambiente en particular y está compuesto de una decena o incluso de cientos de especies diferentes. Y podemos decir que los microbiomas se comportan como sistemas complejos adaptativos. Son capaces, ¿por qué? Porque son capaces de fluctuar en respuesta a cambios en los factores ambientales. O sea, nosotros tenemos un microbioma, por ejemplo, en el océano, y este está modificando el ambiente. Al modificar el ambiente, también se modifica la composición de este microbioma, y aparte altera nuevamente al ambiente y así se lleva, ¿no es cierto?, adaptándose en base a la modificación de nutrientes y ese tipo de cosas. Entonces nosotros podríamos decir eso, que es un sistema complejo adaptativo y que además está constantemente fluctuando. Hay algunas veces que puede llegar a estados estables, por ejemplo, en el gut microbiome, en el microbioma del intestino, aunque va pasando por distintas etapas, en ciertas etapas en diferentes edades se va quedando más o menos estable. Después, a partir de eso, la recuperación del material genético, la clasificación, el estudio de los microbiomas, es una rama de la biología molecular, la bioinformática y la ecología, y esa es llamada metagenómica. ¿Cuáles son las aplicaciones? Bueno, desde el punto de vista ecológico, es responder 3 preguntas al principio, cuando recién partió el boom con la secuenciación de nueva generación. Las preguntas eran: ¿quién está ahí? ¿Qué están haciendo? ¿Y quién está haciendo qué? O sea, qué genes, por ejemplo, está asociado a cada uno de los organismos que están presentes en esta muestra. Y con los últimos recientes avances, yo digo los últimos 3, 4 años, la gente ya se empezó a preguntar, se empezó a realizar una pregunta más interesante, que requería también adaptaciones un poco más complejas y algunas técnicas ya matemáticas e informáticas para tratar de estudiar por qué están ahí juntos, ya como teorías de nicho ecológica, teorías de justamente de esto, de cómo van avanzando en el tiempo y cómo se mantienen. Entonces, para cada una de estas cosas se necesitaban distintos tipos de secuenciación. ¿Cuáles son las aplicaciones de la metagenómica? Bueno, está la identificación de genes novel, que podrían tener algún potencial biotecnológico. Esto se ha visto, por ejemplo, en enzimas que se han recolectado de microbiomas
de la Antártica, por ejemplo, donde se encuentran genes nuevos que pueden ser utilizados en la industria biotecnológica, por ejemplo, en alimentos, en el desarrollo de vinos y ese tipo de cosas. Biomarcadores de cambio climático, en el grupo de Tara Oceans, han descubierto que en ciertas zonas del océano, cuando falta un organismo, cuando hay un organismo que está en mucha abundancia, eso quiere decir que hay una baja en el oxígeno, por ejemplo, o hay acidificación del océano. Y también se han descubierto, por ejemplo, en enfermedades de un hospedero, como en la enfermedad de Crohn, que si falta una bacteria, eh, específicamente tienes Crohn. Está totalmente y directamente ligada la falta de ese microorganismo de la enfermedad de Crohn, y ahí también se puede suministrar, por ejemplo, ese microorganismo de alguna forma como probiótico. Y bueno, a futuro, no sé si se está haciendo, yo creo que ya se está haciendo, ¿no es cierto?, la ingeniería de microbiomas, que es mejoramiento de cultivos, remediación, por ejemplo, de un suelo después de un incendio, hacer como un trasplante, ¿no es cierto?, o tratar de identificar en ambientes parecidos qué microorganismos hay para poder recuperar el suelo de alguna tragedia ecológica, por ejemplo. El flujo, bueno, primero voy a decir una cosa, hay dos técnicas distintas, una se llama microbial survey o metataxonomía y la otra se llama metagenómica. En los microbial survey o metataxonomía, perdón, lo que se hace es la secuenciación de un gen marcador, que podría ser el 16S, el 18S, dependiendo de lo que queremos capturar en el ambiente, y en base a eso nosotros podemos hacer un censo, pero solamente a nivel taxonómico de la cantidad o la variación de especies que puede existir en una muestra. Mientras que en metagenómica, cuando nos referimos específicamente a metagenoma, es la secuenciación completa del genoma de un individuo. Es la secuenciación completa de un microbioma, ya con todo su genoma. Entonces ahí uno puede reconstruir genomas y ahí sí podemos buscar genes. Distinto así en la metataxonomía. Ya. En este caso, para metagenómica, ya el proceso es bastante similar a la genómica, solamente que se agrega una capa que es la clasificación taxonómica. O sea, tenemos datos de entrada, un preprocesamiento, la obtención de secuencias de alta calidad, una normalización que consiste en buscar artefactos que podrían estar en la secuencia, lo que nos podría alterar la taxonomía de la misma. También tenemos en la normalización, existe, por ejemplo, algunos duplicados artificiales podrían existir. Y después, cuando tenemos todos estos datos, hay una segunda etapa que se llama la etapa de ensamble y binning, y esto es variable. Uno puede hacer dos técnicas. Uno puede tratar de ensamblar primero, ya, ensamblar, y después hacer la clasificación taxonómica con read más largo, tratar de corregir porque van a haber quimeras, y volver a ensamblar. O uno podría tomar los reads dependiendo del largo y hacer la clasificación taxonómica de los mismos y tratar de, ¿no es cierto?, ensamblar por género, por ejemplo. Y los reads que no son identificados, bueno, aplicar alguna técnica, puede ser de clasificación en base a las propiedades de los reads. Me refiero a las propiedades evolutivas, número de Kamers, ese tipo de cosas, para tratar de identificar que estos organismos nuevos, digamos, cómo están separados los reads y tratar de ensamblar genomas nuevos. Esto se hace generalmente con metodología supervisada, con alineamiento de secuencias, para tratar de identificar ya los organismos conocidos. Una vez que ensamblamos, bueno, tenemos los CONTIC y ahí nos vamos con toda la metodología de predicción y después de anotación cuando vamos a comparar con alguna base de datos y tratar de identificar lo que hacen los genes, ¿ya? Entonces, una vez que hacemos la clasificación taxonómica, nosotros respondemos quiénes están ahí.
después qué es lo que están haciendo, cuando ya tenemos, ¿no es cierto?, la anotación y quién está haciendo qué, bueno, cuando cruzamos la anotación de nuestro metagenoma con los microorganismos y podemos hacer distintos tipos de consultas. Existen dos formas de hacerlo en metagenoma. Podemos ver se puede hacer a través de un enfoque centrado en la taxonomía, donde se ve la abundancia de los distintos genes, de los distintos organismos y además que lo que está haciendo qué, o se puede ver a través de la aproximación mirando solo los genes. Entonces ahí uno puede identificar cuál es, por ejemplo, cuál es el gen que está más veces en los genomas, ya, y tratar de identificar qué gen, por ejemplo, es fundamental en algún nicho. Y aquí les cuento un poco que en la parte de clasificación, ya en algún momento yo realicé un método de machine learning que se llama, son árboles de clasificación y regresión, y nunca se habían aplicado antes en los análisis de microbioma. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer era responder también quién está ahí, pero la motivación era justamente esta, si acaso nosotros podíamos crear una aproximación del aprendizaje de máquina, del machine learning, para responder la pregunta de la clasificación taxonómica usando la metodología de los árboles de clasificación y regresión. En ese tiempo nosotros le pusimos MCART por metagenoma, CART trees, pero después a esta técnica de hacer muchos árboles se les llamó Random Forest. Esto fue hecho como en el 2015, ¿no? Entonces hicimos un Random Forest de distintas... hicimos un Random Forest utilizando muestras artificiales del gut microbiome. Entonces, bueno, ¿cómo funcionan estos árboles de regresión y clasificación? Es bastante sencillo, son árboles de decisión, ¿ya? Y un árbol de decisión tiene una estructura de grafo donde cada nodo interno, ¿ya? Acá tenemos, estos son nodos, cada nodo interno denota una prueba sobre algún atributo. Entonces, lo que yo le voy a pasar ya como input a un árbol de decisión va a ser una matriz. Ya, imagínense una hoja Excel donde ustedes tienen como filas los reads y como columnas distintos atributos que yo le voy calculando a cada uno de los reads. Y esto se hace con distintas aproximaciones computacionales. Específicamente nosotros ocupamos una librería de C++ que es muy rápida para hacer el cálculo de número de Kamers, porcentaje de GC, y utilizando distintos Kamers. También fuimos calculando atributos, por ejemplo, 2mer, 3mer, 4mer, 5, 6, 7mer. También pusimos el porcentaje de GC, etc. Y cuando le pasamos esto, lo que va a hacer la máquina es tratar de aprender. Y después, eso sí, los reads tienen que tener a qué organismo pertenecen. Entonces lo que va a hacer esa va a ser la última la última columna de mi Excel, y con eso yo voy a separar mi conjunto de datos, que van a ser estos, los reads con sus propiedades, y la categoría o la clase o la especie, ahí va a depender de la profundidad que le queremos dar al método para entrenar. Entonces vamos a separar este conjunto de datos en datos de testeo y datos de entrenamiento. Los datos de entrenamiento se pasan con los nombres y los datos de testeo se pasan sin el nombre. Y después, bueno, uno calcula qué bien clasifica o qué mal clasifica. Y a medida que este árbol va aprendiendo, lo que va haciendo es generar este tipo de preguntas. Por ejemplo, estos del Titanic, del Titanic. Y aquí lo que vemos que tenemos los datos en este caso, el árbol de decisión
dice que si es de sexo masculino, no, entonces sobrevivía. Ya si era mujer, sobrevivía. Si es de sexo femenino, perdón, masculino, se preguntaba si su edad era mayor a 9.5. Si no, moría. Y después se preguntaba si acaso tenía un hermano mayor a 2 años y medio. Si, no, perdón, si él era un hermano que tenía un hermano de 2 años y medio o menos. Entonces, si era verdad, sobrevivía y si no, moría. Ya, entonces, ¿qué es lo que, vemos acá? Que hay dos clases, que son los nodos terminales, ya que yo los voy a reemplazar por los nombres de los microorganismos, y estas van a ser preguntas que tienen que ver con estadísticas en base a las propiedades intrínsecas del ADN que encontramos en los RITs. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el problema? Bueno, asociar cada RIT en este caso lo hicimos a género, debate. Entonces, para cada RIT calculamos atributos como los que les comentaba, por ejemplo, el porcentaje de GC, el Camer de 2 a 4, el uso de codones, entre otros. Y después, bueno, entrenamos y después también ocupamos un conjunto de datos para ir prunando. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Como podando, ¿no es cierto? Haciendo una poda del árbol y quedándonos para que no sea tan dependiente del conjunto de entrenamiento y podamos ocuparlo de forma más genérica. Ya entonces, como pueden ver, tenemos al final varias, no, en este caso eran, no, son géneros. Y lo que hicimos, bueno, ¿cómo hicimos este cálculo? Primero elegimos un ambiente como prueba, ¿ya? Y como se conoce mucho sobre el microbioma intestinal humano, nosotros en ese tiempo usamos tecnología 454, que era la que se utilizaba para hacer las secuenciaciones porque eran ritmos más largos. Ya ahora ya eso está obsoleto, ya no existe, pero se puede hacer esto para cualquier tecnología, ¿ya? Entonces, nosotros generamos simulaciones de RITs con un programa que se llama Frac Simulator, FracSim, y generamos muestras que estaban asociadas, que cada RIT tenía a quién pertenecía. Y utilizando esta librería de C++ que se llama JTB, y algunos scripts de Perl que hicimos internamente para poder separar, darle aleatoriedad a la muestra, etcétera. Fuimos generando distintos conjuntos de datos que eran estas matrices que les contaba yo con los atributos. Y teníamos datos de entrada, de entrenamiento y de prueba y de poda, y con eso nosotros generamos 560 más o menos árboles, y cada árbol, cada predictor del árbol me iba dando un género. Y después lo que se hacía era sacar el voto por mayoría, ¿ya? Entonces se generan los árboles y después este método es tremendamente eficiente y rápido, y la gracia que tiene es que esto se calcula una sola vez y después uno calcula las estadísticas de los RITs y pasan muy rápido, y nos evitamos el alineamiento que es costoso computacionalmente. Entonces esa era una de los atributos que tenía. Ya entonces nosotros nos dimos cuenta de que utilizando la herramienta top en ese tiempo para hacer la identificación taxonómica de los RITs, o sea, poder hacer la clasificación taxonómica de los RITs para poder separarlos y ensamblarlos, nosotros teníamos en algunas clases particulares muy buenos resultados y en otras no tan buenos, pero estaban muy similares a lo que había en ese tiempo con Finboot, que era la herramienta que se ocupaba para hacer la muestra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Hacíamos este conjunto sintético, lo pasábamos por nuestro clasificador, o sea, entrenábamos nuestro clasificador, después generamos otro conjunto, veíamos cómo iba clasificando,
y después le pasábamos muestras reales y veíamos cómo se comportaban en comparación a los otros clasificadores. Y de esa manera nosotros nos fuimos dando cuenta que nuestro programa daba, como les decía, muy buenos resultados, pero había una cosa más interesante también que podíamos destacar de este tipo de actividades, ¿ya? Que es, bueno, como les decía, como contribuciones, por ejemplo, era un método nuevo para hacer la clasificación taxonómica, se puede entrenar para, incluso ahora deberíamos actualizarlo, ya es un método que permite evitarse el alineamiento de secuencias durante la clasificación taxonómica, y al final del entrenamiento, y esto era lo que les iba a comentar, uno sabe la importancia de cuáles son las variables de discriminación. Y con eso también puede hacer algunas investigaciones. Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta de que había o pueden ser guía para hacer algún tipo de investigación. Habían algunas secuencias muy particulares que separaban dos géneros distintos, perdón. Ahí sí, que separaban dos géneros distintos y nos dimos cuenta que era metilaciones. Y eso estaba muy asociado al comportamiento que tiene el gut microbiome en el intestino humano, que era lo que estábamos ocupando. Entonces, habían cosas interesantes y ahora lo que queremos hacer es con todo lo que hay actualmente en las bases de datos, pero para eso necesitamos harto poder de cómputo y es una línea muy interesante. Entonces, como les decía, lo que queremos hacer ahora con el Centro de Cómputo de Chile, ya que se llama el Laboratorio Nacional de Cómputo de Alto Rendimiento, nosotros podemos ahora generar para todos los microorganismos, como les contaba, que hay disponible, y la mayoría del código que fue hecho en Perl lo estamos migrando ya a bibliotecas y librerías de Python, que después van a estar disponibles en, en, en pip para que los puedan descargar, y vamos a hacerla para poder hacer estos cómputos de grandes conjuntos de datos, y además poder dejarlo a disposición de la gente y poder también liberar el código para complementarlo directamente con herramientas como scikit-learn o pandas, ¿ya? Y de esa manera poder seguir un workflow, ¿no es cierto?, un pipeline bioinformático mejor. Y bueno, y también agregar algunos nuevos estándares que existen hoy día, como la secuenciación con PacBio o Nanoporo, que se está utilizando harto en metagenómica, Nanoporo en particular, ¿ya? Que para mejorar, ¿no es cierto?, la accuracy de esta metodología. ¿Y a qué me refiero? Que en metagenómica existe un problema que se llama el problema del largo. Cuando un read tiene un largo aproximado de 1000 pares de base o un poquito más, es fácil asignarle una taxonomía. Cuando es más chiquitito, se vuelve más complicado porque uno puede extraer menos componentes estadísticos dentro del read, por lo tanto es más difícil calcular algún tipo de asignarle, digamos, una categoría. Pero, como les contaba, esto era, tomamos una muestra, queremos saber qué es lo que está dentro de la muestra. Y eso nos da un resultado y tenemos la abundancia y los genes que hay en la muestra. Pero eso equivale a lo que sería una foto en un momento específico del microbioma. Pero nosotros sabemos que, por ejemplo, los lagos o los bosques o el desierto tienen distintas estaciones. Se hacen muestras, por ejemplo, de controles oceánicos actualmente. En Chile, cerca de las pisciculturas, se están haciendo controles de cómo va cambiando el microbioma a lo largo de varios años en distintas estaciones o mes a mes. Entonces uno empieza a tener conjuntos de datos que podrían visualizarse ya como un video y no como solo, solo una foto. Bueno, no sé qué me pasó ayer. Ya. Y entonces por eso hasta el momento solo hemos visto un instante, una foto de lo que pasa en un momento específico. Y esto está sacado de un artículo que es de Caroline Faust con Jerome Rice, que es un Nature Review en Microbiology, que salió aproximadamente unos 10 años atrás, que es cuando empiezan.
ya muy, muy intensamente a hacer secuenciaciones, pero de microbial survey, no de metagenómica, pero también se puede con metagenómica, sobre transectos. Y entonces, ¿qué es lo que hay? Lo que podríamos ver acá es que cada uno de estos A, B, C, D, estos corresponden a taxonomía, o voy a decir, por ejemplo, a género, o también eh, pueden contener variaciones de algún, por ejemplo, variaciones de pH, podrían contener cantidad de magnesio, cantidad de nitratos, de nitrógeno, ¿ya? En el ambiente. Y aquí está la abundancia del microorganismo en ese momento específico o en esa parte del transecto específico. Y así se va haciendo para varios transectos y lo que uno va a tener es, por ejemplo, o en una serie temporal, lo que uno va a tener es que en el tiempo 1 el organismo A no estaba muchas veces, en el tiempo 2 estaba un poquito más, después en el 3 había mucho, en el 4 mucho, en el 5 un poco menos y menos. Ya entonces ahí vamos viendo que se generan, ¿no es cierto?, cambios en la abundancia. Y así se hace para cada uno de los organismos para ver cómo van evolucionando en el tiempo. Después lo que se hace es una matriz de correlación para tratar de identificar si existen interacciones positivas o negativas entre los microorganismos. Por ejemplo, aquí podríamos ver que fácilmente se ve acá, ¿no es cierto?, que cuando está A, no está B, o B está, perdón, cuando hay poco A, hay harto B, cuando hay mucho A, no hay B. ¿Ya? Y después, cuando hay B, no hay A, o muy poco A. Entonces ahí uno ve que hay una correlación directa y que es negativa, ¿ya? Y pasa similar con D, por ejemplo, ¿ya? Y D se comporta igual que B. Entonces uno lo que hace ahí, bueno, es calcular, hacer bootstrapping y distintas técnicas para poder tratar de buscar interacciones ecológicas que podrían relacionarse como A y B tienen una interacción negativa, B y D una correlación positiva. Y la idea es tratar de después saber si acaso, por ejemplo, A y B en su interacción negativa es depredación, competencia, ese tipo de cosas, ¿no? Y lo mismo para las relaciones ecológicas positivas. Y también vamos a encontrar organismos que obviamente no tienen ninguna correlación. Entonces hay dos formas, esa es la primera, y hay otra forma que es la segunda, que es tratar de tomar esta matriz de abundancia y graficarla, digamos, de cierta manera, y buscar una función que me permita darle continuidad más avanzada, digamos, darle una continuidad o generar, imputar tiempos distintos y de esa manera extender el conjunto de datos y asignarle alguna función en particular utilizando, por ejemplo, spline cúbico natural. Y una vez que se encuentra esa función, uno podría discretizar los datos y tratar de estudiar de forma de grano grueso, digamos, cómo podrían estar interactuando los microorganismos a lo largo del tiempo. Entonces, esto nos sirve para identificar interacciones entre los microorganismos y esto de acá nos sirve para tratar de ver cómo se comportan los microorganismos a lo largo del tiempo y poder predecir su comportamiento en un tiempo futuro. Entonces, aquí este es un scientific report que hicimos en el 2015 más o menos, 2018, perdón, me estaba poniendo fecha. Y eso tiene que ver con la primera parte, ya con la búsqueda y la generación de redes ya de interacción. Y esto es ya aplicar métodos, acá no desarrollamos un método en particular. Hay metodología que fue innovadora, pero no en sí un método en particular como el anterior, sino que aquí fuimos aplicando distintas cosas. Y lo que hicimos fue comparar dos secciones de un transecto para identificar cuáles eran los factores abióticos que modulaban el ensamble de comunidades de bacterias. Entonces, también responder ahora a la nueva pregunta que les contaba, que había salido hace unos 10 años, entre 10 y 5 años más o menos, que se está usando harto, es ¿por qué están ahí juntos? Entonces teníamos, el transecto correspondía al salar de Atacama, y aquí podemos ver que este transecto se llama
transecto de Talabre-Lejía, hay muy poca interferencia humana, hay mucho cambio de variables físico-químicas, y aquí se empleó metataxonomía, microbial survey, solo a través del gen marcador 16S. Y bueno, aquí está la ubicación de donde está el salar. ¿Y qué pasa? Cerca del salar hay un pH muy bajo y por acá arriba hay un volcán, me parece. Entonces, esto acidifica un poco la zona y va aumentando perdón, va disminuyendo el pH a medida que vamos subiendo. Entonces tenemos pH y elevación. Y también cambio en la precipitación por el agua. Entonces, lo que podemos ver es que existe un gradiente de pH, entonces sí podemos aplicar la metodología que les contaba anteriormente, que era, tenemos vamos a tener variaciones de abundancia de microorganismos, incluso van a aparecer nuevas cosas que son, y van a desaparecer otros a medida que vamos moviéndonos en el transecto, y también van a cambiar sus abundancias, y también va a cambiar algunos factores ambientales que también podemos agregar para ver cómo interactúan con la muestra. Y si existen, de qué manera existe una correlación entre pH y un grupo taxonómico, por ejemplo, o entre azufre y un grupo taxonómico. Para esto, separamos el transecto en dos, un transecto que llamamos básico, ya que corresponde a las muestras de la 1 a la 4, y después un transecto ácido, que corresponde a las muestras de la 5 a la 8. ¿Ya? Y generamos dos redes de concurrencia, interacción ecológica. Entonces, como les contaba, utilizando la metodología anterior, uno construye estas redes y ve que hay interacciones negativas, interacciones positivas, y cada uno de estos eran unidades taxonómicas operacionales. Y los que están encuadrados y son un poco más grandes, que se ven acá chiquititos, digamos, pero en el artículo está, son, en el suplementario, son variables físico-químicas, como azufre, pH, nitrógeno y otras cosas. Entonces tenemos la red ácida y la red básica. Entonces, la pregunta que cae acá es cómo nosotros comparamos estas dos redes, porque fuimos a ver a nivel de OTU si se parecían y no se parecían. ¿Ya? O sea, tenían, en el caso de la red básica, tenía casi la mitad en comparación, compartida con la red ácida, me refiero a los nodos, y los OTUs non-core eran bastante abundantes también, o sea, la mitad era distinto en cada una de las redes. Entonces dijimos, ok, no se aparecen a nivel taxonómico, ¿ya? Y existe harta diferencia, interesante. Veamos si se parecen cerca, los OTUs que están cerca de las variables físico-químicas, veamos si se parecen, o si comparten algún tipo de, o si las interacciones locales acá son similares. Y no eran para nada similares, y eran bastante distintas. Entonces era más interesante la pregunta, pero también se nos complicaba cómo poder empezar a contar bien, ¿no es cierto?, esta historia del cambio, digamos, entre estas dos comunidades. Y ahí nos dimos cuenta de algo interesante. Fuimos a mirar los OTUs que eran core, o sea, los que estaban en el centro, que se mantenían a lo largo de la red, o sea, perdón, a lo largo del transecto, y vimos que la vecindad de interacciones ecológicas eran iguales, pero existían cambios entre los OTUs. O sea, OTUs cambiaban, los vecinos cambiaban, pero las interacciones se mantenían. Entonces era bastante interesante, y ahí podíamos ver que la red de interacción ecológica entre el transecto ácido y el transecto básico eran muy distintas a nivel topológico. Ya cuando la miramos, su estructura es muy distinta,
pero cuando la comparamos a nivel local, es muy similar. ¿Ya? Muy similar localmente en las zonas que eran que tenían los mismos microorganismos. Entonces, era bastante interesante cómo habían vecinos que, digamos, cambiaban su lugar por las condiciones ambientales, pero los core mantenían la integridad de la estructura local. Y entonces ahí nosotros hicimos esto que se llama Hive plot, perdón. Lo voy a mover aquí un poquito porque ahí les explico. Y en este high plot, lo que se muestra es que en rojo está los que son non-core, o sea, son los que son distintos, pero de la red ácida. Y de la red básica, los non-core están en azul. Y los naranjos son los que se comparten entre las dos redes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aquí se colocan los core de una red, acá los core de la otra red, y aquí se colocan los non-core. Y se hace un alineamiento de la comunidad. Y el alineamiento de la comunidad está basada en la cercanía que tiene con el core OTU. Entonces, ahí lo que nosotros veíamos es que existía en este high plot, existe cuando nosotros ocupamos este alfa 0.6, es un cálculo que se hace a través está basado en las interacciones ecológicas locales con el alineamiento también a nivel de OTU. O sea, si el OTU, cuánto se parece, digamos, o qué cercano está. Y cuando se ocupaba este 0.6 nos dábamos cuenta que la estructura entre la comparación entre comunidad, alineamiento, me dejaba que las redes de forma, lo que está explicando acá es que las redes de forma local se parecen, pero de forma genérica no. ¿Ya? Entonces, lo que podemos sacar como conclusión es que muchos de los OTU que no alinean con un mismo OTU en la comparación, alinean con otro OTU, pero con una topología similar en la red. La mayoría de los OTUs que no alinean, que no alinean con el mismo OTU, tienen una sección o una similitud en la localidad de la red, pero los OTUs que alinean en la misma red, digamos, tienen diferentes vecinos en la otra red. ¿Ya? Y la mayoría de los OTUs que eran sensibles a factores abióticos, ya eran los que tenían, ¿no es cierto?, esta diferente topología en la red, y los OTUs que eran a lo mejor bacterias, y los core OTUs eran probablemente bacterias oportunistas, perdón, y dinámicas, y que tenían una interacción dinámica con otras bacterias. Y entonces lo que nosotros observamos fue que una fracción de patrones asociados identificados en las redes de coocurrencia son persistentes a los cambios o variaciones ambientales. ¿Ya? Y esa resiliencia que se podía encontrar en la localidad o vecindad parecía que era una proporción de OTUs la proporción de OTUs que persistían a través del gradiente mantenían una similitud en la asociación, en los patrones de asociación dentro de la comunidad. Mientras que, y que la comunidad se iba rearreglando alrededor de una importante fracción de OTUs que venían ahí, que tenían roles, o sea, que interactuaban con otros roles o sea, con otros OTUs dentro de las diferentes redes. Y lo interesante era que cuando nosotros, digo interesante porque tampoco podemos sacar conclusiones. Ahora sí salió hace poco la publicación de los genomas completos cuando se hizo la metagenómica del transecto, pero cuando se hizo la Microbial Survey, nosotros creíamos que los OTUs que eran persistentes deberían
esa era nuestra hipótesis, que estaban asociados a la fijación de nitrógeno o algún rol más fundamental que requerían, o sea, que se requería dentro de la comunidad. Bueno, ahí yo les conté un poco de clasificación taxonómica y esta aproximación que era la búsqueda de redes de concurrencia en un transecto. Y ahora les voy a contar cómo nosotros estudiamos la dinámica de una comunidad. Entonces, lo que hicimos fue hacer redes booleanas de umbral para modelar la infección por Clostridium difficile. Una red booleana de umbral es lo mismo que una red neuronal. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer acá es, a partir de las variaciones, ¿no es cierto?, tal cual como lo mostraba acá, tratar de generar una red de umbral, o sea, una red neuronal, donde cada uno de los nodos en la red va a ser una taxonomía, un grupo taxonómico. Y vamos a ver cómo estos grupos taxonómicos aumentan o disminuyen la abundancia a lo largo del tiempo y tratar de ajustar esa dinámica a lo que se ve en el conjunto de datos capturados al inicio. ¿Ya? Entonces, era justamente una metodología para explorar distintos tipos de dinámicas, porque ya lo voy a explicar más adelante, distintos tipos de dinámicas a través de conjuntos de series temporales. Y ahí también estamos respondiendo porque están ahí juntos. ¿Y de qué se trata la infección por Clostridium difficile? Bueno, hay un individuo, por ejemplo, es la principal causa de infección hospitalaria en Chile, no sé si en Perú, pero sí en varias partes del mundo. ¿Y qué es lo que pasa con Clostridium? Clostridium es muy resistente a los antibióticos y un individuo sano, por ejemplo, tiene un accidente que no tiene nada que ver con el intestino, digamos, por ejemplo, algún corte en la pierna, o lo operan y se le tiene que suministrar antibióticos. Estos antibióticos lo que hacen es bajar el microbioma intestinal, disminuirlo, es como tirarle una bomba atómica cuando nosotros nos tomamos un antibiótico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se genera un vacío y entra Clostridium a través de una cuchara, no sé, en la comida, etcétera, y de esa manera se infecta el intestino, y lo que pasa es que dentro del intestino Clostridium empieza a hacer interacciones con microorganismos que están bien ahí, o sea, es normal que estén, pero cambian la abundancia y se genera un proceso que se llama disbiosis, que es el cambio de este sistema complejo adaptativo que yo les decía, donde cambian microorganismos, donde se agrega uno nuevo, como los otros habían bajado su abundancia, este nuevo empieza a hacer estas nuevas interacciones ecológicas con los demás y empieza a haber una alteración completa que es persistente dentro del individuo. El individuo se trata con antibióticos, el host, digamos, y al ser tratado con antibióticos, disminuye, pero Clostridium difficile esporula, entonces hace esporas y vuelve a germinar cuando encuentra de nuevo este vacío y se produce una diarrea recurrente. Uno de los métodos que se está ocupando hoy día es un paciente sano, digamos, dona sus heces, estas se licúan y se le suministran a una persona, y digamos, rellenado del microbioma a partir de una muestra fecal, elimina o expulsa Clostridium difficile y a la persona no le vuelve a dar diarrea. Entonces es bastante, voy a decir, para estos años barbárico, ¿no es cierto?, el proceso, porque entonces la idea es estudiar cuáles son los posibles microorganismos que están acá adentro para poder generar, ¿no es cierto?, algún tipo de probiótico, no sé, o alimento que permita suministrar estas bacterias y las bacterias precisas, digamos, y así evitar este tipo de procedimiento.
Y aquí había un modelo ya, lo había generado el grupo de las personas que identificaron esta red de pequeño mundo, que trabajan bastante en Network Science. Y nosotros tomamos ese modelo y dijimos, ok, vamos a generar modelos alternativos que expliquen la interacción y la dinámica del microbioma intestinal bajo una perturbación, que en este caso es antibiótico, una serie temporal, para poder ver cuáles son los posibles candidatos que podrían tomarse para eliminar a Clostridium difficile del intestino. ¿Ya? ¿Qué es lo que qué es lo que les quiero contar? Es como, supongamos que existe una red donde yo tengo a un amigo, por ejemplo, a Pedro, y a otro amigo, Nicolás, y Nicolás, tengo una buena interacción con él, con mi otro amigo no tanto, y mi amigo con él no se llevan bien. Lo que yo voy a tratar de hacer es generar episodios alternativos, como voy a decir entre comillas, universos alternativos, en donde mi amigo no conoce a este, pero sí me conoce a mí, y finalmente llegamos al mismo objetivo final, o a la misma interacción. Entonces, mirado desde los microorganismos, es cómo nosotros tomamos eh, a Clostridium, por ejemplo, y a Enterococcus y a Blautia, y vemos si acaso las interacciones predichas por los modelos anteriores, está bien, dan, pero eso es una forma de simular lo que está pasando dentro. Tienen que pensar que esto es dinámico, entonces lo que nosotros hacemos es, ok, voy a cambiar las interacciones, pero si cambio las interacciones, la dinámica me va a llevar a la disbiosis o la dinámica me va a llevar al mismo estado final bueno, o me va a llevar a un estado que no existe en la realidad. Entonces, eso es lo que nosotros queremos estudiar, es como hacer modelos nuevos que son como cambios en las interacciones de los microorganismos y estudiar su evolución a lo largo es como hacer un experimento virtual y ver si acaso llegamos al mismo estado final. Y si llegamos ahí con distintas interacciones, podemos predecir cómo estos microorganismos están interactuando y tratar de descubrir nuevas interacciones que podrían afectar negativamente a Clostridium. Entonces, tenemos una red inicial que es que era o sea, lo que tenemos es ratones notobióticos, quiere decir que a los que se les inserta microbioma intestinal humano y después se les suministra antibiótico y se ve la evolución. Y otro cohorte donde se les suministra antibiótico y después Clostridium y se estudia la evolución. Y a partir de eso, se construye un modelo de interacción donde voy a tener que mis nodos van a corresponder a los microorganismos y mis flechas, en este caso rojas, van a decir que yo tengo una interacción negativa y las flechas azules una interacción positiva. Y aparte van a haber reglas, que van a ser reglas de actualización. En el paso 1 voy a decir que si, D está apagado, por ejemplo, entonces, o en baja abundancia, voy a decir que A está en alta abundancia. Ya estamos acá simulando estas reglas a lo que pasa en el mismo conjunto de datos original que yo les mostraba. Ya estos cálculos lo hice justamente para la presentación, que es ver cómo podía construir una red a partir de los datos que mostraban en el artículo de Caroline Foster. Y sacar reglas de actualización. Entonces, de esa manera yo voy a ir avanzando en las actualizaciones de cada nodo, por ejemplo, alta abundancia, baja abundancia, alta abundancia, baja abundancia, y voy a reconstruir hasta que va a llegar un punto del cual no van a poder salir. Y ese se va a llamar estado estable o punto fijo. ¿Ya? En este caso es un punto fijo, donde nosotros, el estado final, se llega a ese estado final, son varios estados finales los que uno puede lograr, pero uno tiene que encontrar cuáles son los que corresponden a los estados finales del experimento original de estos ratones. Entonces, bueno, ahí estaban las reglas de actualización que proponen en el artículo Computational Biology. Y en base a estas reglas, nosotros, bueno, redujimos el modelo, nos dimos cuenta que lo podíamos simplificar. En este caso, esto eran los organismos de interés. Nosotros redujimos el modelo, nos dimos cuenta que era un conjunto de OR,
ya, y aquí había una interacción negativa entre Barnesiella y Clostridium. Esto estaba en forma de árbol, tenía 4 componentes conexos y la información fluía desde el componente 1 hasta el componente 4. Y lo que hicimos fue generar esta red neuronal con una función de activación, que es la función escalón o la función de Heaviside. Entonces, si se pasa a cierto umbral, esto se va a mantener en 0, y si o sea, si es menor que 0, va a ser 0, si es igual a 0, va a ser 0, y si es mayor que 0, bueno, va a tomar el valor 1. ¿Ya? Entonces 0 se mantiene igual o 1, dependiendo de la multiplicación, ¿no es cierto?, de la matriz por el vector. Y con eso uno tiene la dinámica. Acá, si ustedes ven, tenemos 1, 0, 1, 0. ¿Ya? Cada uno de estos es un estado en donde hay alta abundancia de Barnesiella, poca abundancia de Blautia, alta abundancia de Clostridium, por ejemplo. No, aquí no es Clostridium, pero bueno, así. Ya, entonces tenemos distintos, cada uno de estos representa un microorganismo y si está en alta o en baja abundancia. Y eso, dado que yo les decía que íbamos a ir actualizando según las reglas, se va a cambiar a otro estado. Entonces vamos a partir de todos los estados posibles y ver en qué cuenca de atracción caen. O sea, ese es el punto al que todos los estados podrían, en todos los estados posibles, usando este modelo, esta red neuronal, pueden llegar hasta el centro. Ya, aquí tenemos un estado sano, entonces se ve que tiene hartos estados que van a llegar hasta ahí. Pocos estados enfermos, donde uno puede estudiar, por ejemplo, los microorganismos que están dentro de la infección por Clostridium difficile, con cuáles son con los que interacciona, por ejemplo, de forma positiva, y con los que se queda. Esta es la disbiosis. Acá hay otra red, otra dinámica, que su cuenca de atracción cae en la resistencia a antibióticos, y otro estado sano, ya que también puede ser alternativo, que probablemente sea un poco menos probable que exista, pero tiene relación con el sano. ¿Ya? Y la idea era, y el que me faltaba, que es cómo llega todo a estar muerto. Ya, o sea, quiere decir que todos están en la baja. Esos son los posibles estados. Sanos, donde están casi todos activados, voy a decir, menos Clostridium. En este, donde faltan algunos y son los que interaccionan positivamente con Clostridium y los que tienen la resistencia a antibióticos. Y estas son las interacciones posibles. Entonces yo voy a buscar cambios en estas interacciones y la idea es que lleguen a este mismo resultado. Entonces ahí lo que yo genero es un espacio neutral. Entonces voy a decir que dado este conjunto que yo tengo de atractores, de puntos fijos a los que va a converger mi dinámica en base a la abundancia, voy a ver si es que cambio cosas o cambio interacciones en el modelo y encuentro ahora que llegan a los mismos estados finales, ¿ya? Entonces, si yo cambio una sola interacción, voy a decir que este modelo o esta red neuronal está conectada con esta otra. Entonces voy a hacer un grafo de grafos. Y ese va a ser el espacio neutral que a mí me va a definir qué tan cerca estoy yo de esta como realidad alternativa, donde hay un cambio en la interacción y se mantiene la dinámica como convergemos. ¿Ya? Nos quedan 7 minutos, Dante. Sí, estoy terminando. Disculpa. Y finalmente, entonces, cuando nosotros estudiamos esta conectividad, podemos decir qué tan robustas son los modelos que están insertados ahí. Entonces eso me puede decir qué tan probable es que pase esa interacción. ¿Ya? Entonces lo que yo hice fue un algoritmo se llaman algoritmos evolutivos, donde creo una población de dinámicas, calculo cuáles son los atractores y después voy evaluando por fitness y voy generando nuevos modelos. Y con eso logré generar alrededor de 160.000 modelos nuevos, que todos convergían ya bastante similares. Esta es una representación de redes con cambios en las interacciones. Por ejemplo, aquí habían 2 interacciones nuevas y me generaba este cambio en la dinámica, ya de los estados como iban a llegar
hacia allá. Entonces habían redes o modelos más buenos que otros cuando los mirábamos desde el punto de vista biológico. Después lo que hice fue ocupar otras técnicas de Machine Learning para hacer clustering, ya a través de distintos valores en la dinámica, y generé estas redes, o sea, generé estas clases de equivalencia, donde habían modelos, ya, por ejemplo, aquí tenemos, ese es el modelo inicial que publicaban. Estos son todos modelos nuevos que nosotros encontramos, que incluso algunos explican mejor las interacciones. Entonces, a partir de eso, lo que yo hago es tratar de, por estadística, buscar cuáles son las interacciones más probables que podrían estar aquí adentro. Con eso encontramos 9 interacciones, encontramos algunos modelos que nosotros los desechábamos porque su componente conexo dentro de la clase de equivalencia era muy baja, y nos dimos cuenta que encontramos interacciones positivas entre Clostridium difficile y Glautia, que no estaban descritas, interacciones negativas entre grupos de Lactospiraceae contra Clostridium, que después tampoco estaban descritas, y se salieron en conjunto con el artículo explicándolo, porque ellos lo que hacían eran competencia, o sea, ponían cada una de las bacterias a competir con Clostridium y ver cuáles le daban interacciones positivas. Ustedes saben que son más de 400 especies distintas las que están en el intestino, entonces la idea de esto es justamente evaluar los cambios. Y lo demás ya es más técnico, así que eso, gracias.